Buenos días a todos. Buenos días y gracias una vez más por venir a los seminarios que organiza la Cátedra de la Fundación Sistemas Genómicos. Este es el primer seminario de este año 2014 y queríamos inaugurar el año con una ponente de excepción y es con la doctora Ana Yuc, bien conocida por todos vosotros. Ana Yuc es jefe de oncología del Hospital Clínico de aquí de Valencia y es catedrática de medicina también y es investigadora en el INCLIVA de aquí de Valencia, de manera que reúne las tres condiciones de docencia, asistencia e investigación. Bueno, Ana muy brevemente ha desarrollado toda su carrera aquí en Valencia. Prácticamente ella estudió medicina en la Facultad de Medicina. Posteriormente hizo la tesis doctoral, hizo el MIR en el Hospital Clínico en hematología y en oncología y luego ya siguió su carrera en el Hospital Clínico combinándolo con diferentes estancias en el extranjero, en concreto sobre todo en el Instituto di Tumori de Milán y en el MD Anderson donde estuvo trabajando en cáncer de mama, que realmente es el tema que ella más trabaja en la actualidad. Desde el punto de vista científico ha tenido en estos años una actividad extraordinaria, puesto que ha publicado más de 200 trabajos en revistas internacionales, muchas de ellas en los top journals. Ha sido investigadora principal de diferentes proyectos de investigación y bueno, ha participado en una gran cantidad de estas comisiones que realmente cuando uno participa en ellas se da cuenta de lo duras que son, de lo duro que es participar y estar ahí, cosa que también hay que agradecerle, comisiones sobre todo del Gobierno de Valencia en relación con el plan oncológico, en relación con el cáncer hereditario, etcétera. Poco más se puede decir, sino terminar diciendo que para mí Ana es un ejemplo de una mujer que está muy entregada a la ciencia, a la clínica y sobre todo a sus pacientes. Y bueno, desde cada uno de esos puntos de vista pues le agradecemos mucho su actividad. Gracias por venir y cuando quieras. Bueno, como veis, son palabras de un gran amigo, sobre todo Javier Benítez y yo nos conocemos y hemos colaborado y hemos trabajado. A mí me encanta todos sus proyectos y toda su trayectoria de investigación y ha sido un ejemplo para España y sobre todo en el cáncer hereditario es la figura más destacada y yo así, bueno, estoy muy contenta de poder ser su amigo. Aquí hay caras que saben muchísimo más que yo de todo lo que yo voy a decir. Yo lo único que voy a intentar es ligar lo que es la investigación, en qué momento estamos en cuanto a la investigación, yo no diría básica, no me atrevo porque para nada soy que hay personas con un nivel de investigación, de conocimientos en la investigación básica y translacional muchísimo mayor que yo, pero bueno, voy a intentar desde las preguntas que en la clínica y en mis pacientes nos hacemos cada día, cómo esas preguntas tienen que ir al laboratorio, a los que hacéis más una investigación más básica y cómo enlazamos los resultados del laboratorio a nivel de la clínica de nuevo, lo que se llama, y tan gastado está ya, como investigación translacional, pero verdaderamente esa es la historia. Yo creo que desde hace unos años yo recuerdo ir a los congresos de la SEICA y no entender nada, pero yo iba porque decía, bueno, pues luego cuando oigo alguna molécula, alguna cosa entiendo, pero no entendía nada de lo que se decía en los congresos de la SEICA, pero iba y pertenecía a la SEICA, pero imaginaros yo que era muchísimo más clínica, pero yo creo que poco a poco así es como hemos ido aprendiendo lo unidos que debemos de estar, los que se hace investigación en el laboratorio, los que hacemos clínica y que
que además debemos conocer. Jamás haremos una investigación en el laboratorio con todos los elementos que se necesita, porque hay otras necesidades para la clínica y los pacientes, pero si no conocemos el laboratorio jamás podremos plantear qué necesitamos conocer para nuestros pacientes y sobre todo cómo planteamos esa necesidad para que se nos dé una respuesta después de un proyecto y de unas hipótesis y unos objetivos. Por tanto, para mí, yo en oncología no entiendo la medicina de otra manera que no sea con una base de laboratorio, con una base de conocer qué se puede hacer, la tecnología. Yo cojo a Gloria, cojo a Pilar y les digo, explicarme bien la tecnología y qué se puede conseguir con esa tecnología, qué puedo saber yo y qué me podéis decir, qué alteraciones y cómo después esas alteraciones son las que yo conozco en la clínica. Y os digo de verdad que de esos diálogos es cuando empezamos a entender y donde empezamos a saber algo más de esa medicina translacional. Pero como siempre se nos ve, si dierais vosotros la charla, estaríais mucho más enfocados a lo que es la biotecnología actual. Yo lo voy a hacer desde las pacientes. Voy a decir qué es lo que necesitamos nosotros del laboratorio, qué cosas necesitamos tener respuesta, cuántas preguntas tenemos sin resolver, y os animo sobre todo a que nos ayudéis a resolverlas, porque es la única forma de ir avanzando. Por tanto, hemos cambiado. El cáncer de mama yo creo que es de los que más ha cambiado en los últimos años. Quizás porque se ha invertido mucho. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy, muy frecuente. Es la enfermedad más frecuente. Las mujeres somos muy peleonas y aquí el sexo en positivo ha sido verdad, porque ha forzado a que la sociedad, a que los gobiernos inviertan, pero sobre todo la sociedad civil, que tenemos que dejar de estar pidiendo siempre a los gobiernos, no se nos va a dar nada, con lo cual tendremos que apoyarnos mucho en la sociedad civil para que nos ayude a poder verdaderamente tener medios para poder investigar y para poder hacer. Pues el cáncer de mama cumplía eso para poder invertir y sobre todo disponer de dinero. Más de 300.000 nuevos casos de cáncer de mama en Europa. En España 25.000. En nuestra comunidad alrededor de 1.900 nuevos casos de cáncer de mama cada año. Con lo cual esas cifras ya os dan a entender cómo es. Aunque hoy, ya os lo tengo que decir, podemos curar más del 80%, o por lo menos podemos cronificar, que es lo verdaderamente importante. Y la buena nueva en cáncer de mama la tenemos que dar porque en cáncer de mama se ha invertido mucho en investigación y la tasa de muerte ha descendido en los últimos 10 años de manera muy importante y considerable en todos los países del mundo. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años? La incidencia en Europa, en Estados Unidos sí que dicen que la incidencia está disminuyendo. Ellos lo atribuyen fundamentalmente a que han cesado la terapia hormonal sustitutiva en las mujeres. No lo saben, pero ellos el único cambio gordo que han tenido es que allí era terapia sustitutiva para toda mujer posmenopáusica. En Europa no hicimos tanto caso y la terapia hormonal sustitutiva era mucho menor. Por eso en Europa no se ve descenso de la mortalidad. En Estados descenso de la incidencia. En Estados Unidos sí. Y se piensa que es después del metaanálisis que hubo, de todos los estudios de terapia hormonal, que allí pasa no del todo al nada. Allí ahora no utilizan la terapia hormonal, cuando para ciertas pacientes es muy buena, con lo cual, pero no la utilizan. Y ha habido un descenso en lo que es la incidencia. Pero descenso en la mortalidad se ha visto prácticamente en todos los países desarrollados. ¿Y eso a qué se debe? A dos causas fundamentales. Una, al screening, aunque esté en ocasiones criticado,
pero os digo yo, ayer estuvimos viendo en San Antonio, que es el Congreso de Mama Mundial, que se hace en diciembre todos los años en Estados Unidos, pues bueno, ha habido 2 críticas a los programas de screening, pero alto. El programa de screening ha supuesto un avance importantísimo en detectar tumores pequeños y tumores que la biología no la cambia, pero el tumor y el abordaje terapéutico sí, y ha contribuido a que haya un descenso de la mortalidad. Y por otra, los tratamientos de prevención, pero ahora veremos en el transcurso de la charla cómo han cambiado estos tratamientos en función de los conocimientos de la biología. Es decir, no tiene nada que ver cómo tratamos actualmente y cómo abordamos. Yo no me gusta decir tratamiento es lo menos importante, porque el tratamiento es la fase final, la receta final, y eso hoy no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo abordamos, cómo estudiamos, cómo conocemos ese cáncer, y eso es lo que verdaderamente también ha transformado la mortalidad del cáncer de mama. Aquí veis claramente cómo la incidencia del cáncer de mama no ha disminuido en Europa, pero sí que desde los años 90 hay un 25 a un 30% de descenso de mortalidad. Y este descenso de la mortalidad es a estos 2 hechos, fundamentalmente al hecho de los tratamientos, al abordaje y al conocimiento de la biología de esos tumores de mama y a los programas de screening. Aquí vemos claramente cómo este descenso es un descenso importantísimo, y en España también, con los datos que tenemos, sabéis que no tenemos registro de mortalidad, bueno, tenemos registro de mortalidad, lo que no tenemos es registro de tumores válidos en los países, pero tenemos un descenso en nuestra comunidad, que sí que se ha podido hacer ese registro por parte de mortalidad, se ha visto este descenso que se ha producido, y sobre todo en las mujeres que comprenden el screening. Pero bien, en la década de los 2000, hace tan solo 8 o 10 años, estábamos contentísimos en el tratamiento. Yo, que siempre he estado muy contenta, me considero una persona privilegiada de haberme dedicado a esta patología. Sabéis que los oncólogos no podemos saber de todo, yo para nada más que sé, y no me lo sé, y todavía tengo que estudiar continuamente cáncer de mama. ¿Cómo lo voy a saber todo? Ni muchísimo menos, y no me atrevo a tratar a cosas que no puedo conocer siendo, aunque sea oncólogo, y os pasa igual a vosotros. Pero el progreso en cáncer de mama se produjo, y estábamos muy contentos en que se habían puesto en marcha los programas de diagnóstico precoz, teníamos una mejor radioterapia, una mejor cirugía, habíamos pasado de mutilar a todas las mujeres a hacer cirugía conservadora, pero todo eso hace 10 años, eso ya es clásico. Y habíamos mejorado en saber la quimioterapia, teníamos fármacos nuevos, teníamos los taxanos, que aquello suponía el no va más. Hoy, verdaderamente, la quimioterapia no hemos avanzado nada, ni queremos avanzar. Cada vez nos gusta muchísimo menos, cada vez la utilizamos muchísimo menos. Todavía tenemos que depender de ella en ocasiones, pero los avances no se producen con la quimioterapia, para nada, se producen por otras vías, como muy bien sabéis. Los tratamientos hormonales, benditos tratamientos hormonales, y tratar un tumor hormonodependiente, porque tenemos una estrategia maravillosa, la primera terapéutica diana, es decir, más diana, que es el receptor, más tratamiento antidiana, que son los tratamientos hormonales, y eso aquí tenemos un gran experto en todo lo que es la fisiología de la mama y lo que suponía teniendo estos receptores hormonales como diana terapéutica. Esto ha sido fundamental. Y después la quimioterapia verdaderamente cada vez la utilizamos menos, y sobre todo ahora somos capaces de utilizarla de forma mucho más selectiva. ¿Cómo era nuestra investigación hace 8, 10 años, 7 años, no hace más? ¿Cómo era? Nuestra investigación era intentar
añadir fármacos citotóxicos, quimioterápicos, cuanto más mejor, intentando que cuanto más dábamos, más curábamos. Cuanto más agresivamos éramos, mejor iba a matar a esas células tumorales de la paciente. Equivocación total. No por más es mejor, sino que tendríamos que haberlo hecho de forma inteligente. Más dosis, llegamos hasta las altas dosis con soporte de células hematopoyéticas, el trasplante en cáncer de mama. Nosotros trasplantamos más de 200 pacientes con cáncer de mama y alto riesgo. Alguna se benefició. Verdaderamente no era muy tóxico porque teníamos metodología buena, pero llegábamos hasta ese. Imaginaros el poco tiempo que hace. Hoy parece una barbaridad hacer esto. Y después la toxicidad era importantísima. Y por otra parte, los ensayos clínicos que hacíamos eran con miles y miles de mujeres. Es decir, en un ensayo clínico entrábamos hasta 4.000, 5.000 pacientes para sacar resultados. Y además teníamos que esperar 5 o 6 años para ver las que recaían y las que no, las que se habían beneficiado y las que no. Nuestra investigación clínica era muy burda, porque solo entrábamos pacientes en base a factores pronósticos. ¿Pero qué factores pronósticos? Los factores pronósticos era que tuviera mucha enfermedad o poca enfermedad, un tumor muy grande y que además hubiera ido ya a la axila, a los ganglios axilares. Es decir, el TNM para nosotros era la Biblia para decir a una paciente cómo la tratábamos. Y eso nos hemos dado cuenta de que el TNM, como veréis aquí ahora, el tamaño tumoral, el número de ganglios, el grado histológico, estos que he dejado abajo, todavía hoy son considerados muy buenos, y aquí tenemos a Octavio que me mirará de reojo para yo decir que esto no nos sirve. No es que no nos sirva el tamaño y los ganglios, pero nos hemos dado cuenta que el tamaño y los ganglios significa tiempo de evolución de un tumor, pero no significa biología ni conocimiento biológico de esas células tumorales. Esto es una cosa morfológica. Yo así se lo explico a las pacientes ahora. Les digo, no os preocupéis, el tamaño es lo que menos nos preocupa. Eso significa que lo tienes un tiempo y que tiene un ritmo de crecimiento, que es lo que sí que quiero conocer. Quiero conocer esa biología para saber cómo crece el tumor. Pero los marcadores que nos llevaban a la investigación clínica eran estos marcadores que yo diría estáticos. Imaginaros cómo tratábamos con quimioterapia a las pacientes. Ganglios negativos, la división era ganglios negativos bajo riesgo, ganglios axilares positivos muy alto riesgo, más quimioterapia y más intensa a más ganglios y a más tamaño. Tratábamos al 90% de las pacientes con quimioterapia. 90% en base a esos factores pronósticos. Cuando eran jóvenes, menos de 50 años, 90% ganglios positivos. Cuando eran más mayores, ya otro concepto equivocado, pensando que no se iban a beneficiar, que se iban a morir, cuando la edad media hoy de la mujer es de 84, 86 años. Por tanto, menos de 70, un poquito más de 70, ya no se les daba tratamiento. Otra equivocación, la edad cronológica y no la biológica. Pues bien, con estos criterios de esta investigación clásica conseguimos cosas, conseguimos mejorar las curvas de supervivencia, pero el número de pacientes, el coste que estas investigaciones costaban eran enormes. Conseguimos beneficios, en la curva roja son simuladas, pero es la de sin tratamiento sistémico después de la cirugía, y las otras son conforme íbamos añadiendo fármacos, hasta la azul, que era cuando ya añadimos los taxanos, que son el último fármaco quimioterápico bueno que hemos tenido. En los 15 últimos años no tenemos ningún fármaco quimioterápico nuevo, porque no se están investigando, porque no nos hacen. Con los que tenemos ya somos capaces suficiente de saberlos utilizar correctamente. ¿Y qué ocurría?
con estos criterios de investigación? Pues que verdaderamente pensábamos que todas las pacientes eran igual, cáncer de mama. ¿Y qué ocurría? Pues que a unas les beneficiaba y no había beneficio y había toxicidad, en otras había beneficio pero a costa de toxicidad, otras se beneficiaban y no tenían toxicidad y no sabíamos por qué. Unas tenían parestesias, otras no las tenían, unas tenían náuseas y vómitos, otras no. A unas beneficiaba y a otras no, pero no teníamos criterios para saber cómo y de qué manera. Por tanto, el riesgo de sobretratamiento, que es lo que hemos hecho, hemos sobretratado a muchísimas pacientes. No tenemos la culpa porque no teníamos el conocimiento que tenemos actualmente. Tratamientos subóptimos a otras pacientes porque pensábamos que los tumores pequeños a veces no les dábamos nada porque no hacía falta que una mujer con un tumor pequeñito le diéramos tratamiento. Y esos tumores pequeñitos podían ser súper agresivos y necesitar más tratamiento que un tumor grande. Eso lo sabemos hoy, pero no entonces. Pues bien, luego pasamos a buscar ya no marcadores pronósticos, que lo único que nos decían es cómo evolucionaba la paciente, sino intentar con los medios que teníamos, que era la inmunohistoquimia, el añadir la inmunohistoquimia o el FISH, con esas dos tecnologías, pues intentar ver si podíamos tener marcadores predictivos, es decir, que nos ayudaran a seleccionar tratamiento para las pacientes. Ahí ya dimos un paso en lo que era la investigación clínica. ¿Y qué marcadores predictivos? Dos importantísimos. Uno, que llegamos a dar, yo recuerdo en la historia de ver pacientes, cómo en momentos determinados no se le quería hacer caso al receptor hormonal. Los ingleses daban tratamiento hormonal a todos los cánceres de mama sin tener en cuenta los receptores hormonales, cuando es la diana y cuando es las que se benefician. Imaginaros si llegamos a estar pues pensando que lo clínico era lo importante. Y luego encontramos el HER2 dentro de la familia de receptores de factores de crecimiento. La sobreexpresión de HER2 fue importantísima porque fue la segunda, porque en mama la primera es el receptor, la segunda diana importante que dio paso al primer tratamiento biológico antidiana y que ha sido fantástico para lo que es la evolución del cáncer de mama. Pues bien, cuando nosotros éramos capaces, por estos factores predictivos, de seleccionar, ya con esto solo, de seleccionar a las pacientes, éramos mucho más eficientes, tratábamos con un éxito del 50%. No como lo hacíamos anteriormente. La que tiene el marcador era capaz de beneficiarse en la mitad de los casos que la que no tenía el marcador. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió las nuevas tecnologías, y eso mejor que yo lo sabéis vosotros 40 veces. Empezamos a saber la complejidad de lo que era la célula tumoral, la célula normal y luego la célula tumoral muchísimo más, la complejidad de las vías de señalización, de las familias de receptores. Empezó a complicársenos todo nuestro conocimiento. Empezamos a conocer que los mecanismos que pueden producir y que nos llevan al cáncer ya no eran los clásicos que conocíamos, sino que sabíamos que había todas estas alteraciones que eran las causantes fundamentalmente de lo que es el proceso tumoral. Conocimos todas estas vías y esto fue fundamental, pero lo conocimos gracias a que evolucionamos en lo que es las técnicas de diagnóstico, en lo que es la investigación biológica, lo que es toda la tecnología que en estos momentos se puede manejar. Es decir, pasamos, imaginaros tan solo al microscopio en los años 2000, el FISH, pero actualmente ya esta tecnología sola no nos sirve para oncología y para muchas más enfermedades. Es decir, tenemos que implementar
toda la tecnología actual, y cada día, por mucho que estudiemos, yo por lo menos siempre no me sé todos los avances tecnológicos con la biología de sistemas actuales. Bueno, pues hay que ir paso a paso. Yo a mis biólogas me las llevo locas intentando siempre que me expliquen, sobre todo, y viendo para qué nos puede aprovechar toda esta nueva tecnología, qué nos puede ayudar a decir a las preguntas que tenemos con los pacientes. Por eso, fundamental, y para ello también en nuestro medio, el INCLIVA, nuestra fundación, con el primer director que tuvimos, que fue el doctor Viña, sabemos la importancia de todo esto. No es un lujo, continúa siendo un lujo para muchos. Continúa siendo un lujo, como que ayer estuve yo en una oposición, evaluando una oposición de jefe de servicio. ¿Queréis que os diga lo que evaluábamos? Yo es que me indigno porque los trabajos de investigación tengan el factor de impacto que tengan el factor de impacto solo dentro de los 15 puntos de todo el currículum, años trabajados, todo lo que queráis. Catedrático 0,5. Catedrático 0,5. Un trabajo de investigación, con que tengas 2 trabajos publicados en el extranjero, ya tienes el tope de lo que es la investigación. Un punto. Es indignante. A mí es que me indigna, porque yo cogería, me levanto de la silla y digo, es que yo no evalúo esto, porque o lo cambiamos. Está en cambio, pero no sé si será para bien o para mal, ¿eh? No creo que la investigación, cuando, ya veis, es que si se dieran cuenta, bueno, es que piensan que el dinero y el ahorro es no poner fármacos. Están tan equivocados, yo de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, la investigación, yo siempre que puedo lo digo, y allá donde estoy me indigno, y es que no es un lujo, es una gran necesidad, y no tendría que salir de otros medios nada más que de los institucionales también, lo que es las personas de investigación translacional, porque son tan necesario el abordaje que no podemos tratar. El tratamiento es la receta. La receta no sirve para nada si tú no haces un buen abordaje diagnóstico. Pues bien, hemos pasado de lo que es la investigación clínica clásica con miles y miles de pacientes a que ahora necesitamos poquitas pacientes para ensayar un fármaco. Luego lo veréis. ¿Por qué? Porque seleccionamos el subgrupo de pacientes y el fármaco que le vamos a dar. Por tanto, no necesitamos miles y miles de pacientes para determinar que un fármaco antidiana es efectivo o no. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado aplicar estas nuevas tecnologías predictivo-pronósticas, perfiles moleculares, marcadores moleculares, y además esto no solo ha servido para diagnosticar, esto ha servido para que sepamos cuáles son las vías fundamentalmente alteradas en una célula tumoral, y intentar que la industria no cree fármacos que mate a todas las células y que sirva para todos los pacientes. Yo esto también estoy cansada de decirles: sois mucho más eficientes si sois capaces de tener una diana, un marcador biológico, porque seréis mucho más efectivos y a la larga muchísimo más eficaces y además óptimos en vuestro rendimiento. Por tanto, el que tengamos actualmente nuevas terapias biológicas se debe a ello. Y en mama, todo esto, ¿cómo se ha traducido? Pues hemos ya sabido que el cáncer de mama es súper heterogéneo. No hay 2 cánceres de mama iguales. Lógicamente tenemos que agrupar, tenemos que ver y tenemos que intentar dar perfiles de expresión de determinados tumores. Pues bien, estos perfiles de expresión y esta nueva tecnología de arrays de DNA, y que ahora ya de RNA, y que ya no necesitamos tejido fresco, que ha sido nuestro caballo de batalla, que ya se puede hacer con tejido parafinado. Habéis la tecnología, habéis hecho
que sea al alcance, cada día estará más, porque todavía el coste es un poco caro, pero cada vez es menos caro y cada vez va a ser mucho más rentable poder tener estas determinaciones. Porque imaginaros, si tenemos un marcador biológico, y mama es la gran afortunada, hay tumores que están empezando ya, melanoma, el Alken en tumores de pulmón, el Carras es decir, que ya estamos en otros tumores, pero mama es la privilegiada. Mama tiene una serie de marcadores y cada día estamos buscando más que nos ayuden a seleccionar paciente y tratamiento, pero sobre todo a la paciente. ¿Y qué ocurre? Que si tenemos un test, nos va a dividir subgrupos de pacientes y cuando nosotros apliquemos la parte final, que es el tratamiento, seremos eficaces. En cambio, si lo hacemos de forma indiscriminada, habrá uno o dos beneficiados, pero para nada si no tenemos un test capaz de discriminar subgrupos de pacientes que se beneficien de ello, va a ser imposible. ¿Qué tecnología tenemos y nos estamos valiendo? Y eso sabéis vosotros muchísimo más que yo. El explotar todo lo que ha sido el genoma, el conocer el genoma, intentando encontrar estos biomarcadores. ¿Con qué tecnología? Pues la genómica, la proteómica, y si somos capaces de la función, que es una de las peleas actuales que tenemos, conocer la funcionalidad de eso que estamos determinando, de esas alteraciones. No solo es tener la mutación, sino qué significa esa mutación en el tumor y en el comportamiento de ese tumor en la paciente, que es actualmente una de las... Estamos muy bien caracterizando las alteraciones genómicas, pero tendremos que saber qué significan funcionalmente dentro del tumor. Yo creo que es uno, pero vosotros de esto sabéis muchísimo más y ahí estamos en el pie de batalla de esto. Pero imaginaros, cuando tenemos una población no seleccionada, mirad a cuántos somos capaces de beneficiar. Muy poquitos. Cuando tenemos un biomarcador positivo, somos capaces de seleccionar, no en el 100%, somos más para lo negativo que para lo positivo, pero por supuesto mucho más selectivos que si no tenemos ese biomarcador. Y para la paciente que no tenga el biomarcador, no deberemos utilizar ese tratamiento. Eso es una de las cosas que yo les digo a la consellería con esto del SAISE y MAISE, que sabéis que tenemos en estos momentos a nivel de la comunidad, que no se gasta un fármaco llamado de alto impacto, sino pasa por un sistema que somos, vamos, pues un grupo de gente que se selecciona para decir que sí o que no. Pues alto, el problema es si le va a beneficiar esto. El gastar en diagnóstico es mucho más importante. Yo no voy a probar un fármaco para una diana que no sepa si ese tumor tiene la diana o no la tiene. Ahí es donde tenemos que verdaderamente optimizar y no en decir no se utiliza. Esto es una de las cosas. Por tanto, ¿dónde nos está llevando la biología molecular en oncología? A identificar mejor las diferentes patologías, fundamental, factores predictivos sobre todo, y nuevas dianas terapéuticas. Con ello, hacia una oncología mucho más personalizada. Mirad, teníamos va más rápido que yo. Teníamos cómo adaptamos el tratamiento a la paciente, diseño y aplicación. Lo que hacemos es un perfil molecular de cada enfermedad, teniendo en cuenta el sustrato de cada paciente. Ahora esto ya es la práctica. Nosotros en nuestra práctica habitual ya cada vez hacemos unas bases de datos con pacientes donde toda paciente que sabemos que va a llevar múltiples tratamientos, se identifican sus alteraciones que conocemos hoy, no las que conoceremos mañana, pero yo ya tengo paciente mutada PI3K, paciente que ha perdido PTEN, paciente con ALK, es decir, una base de datos, porque luego los nuevos fármacos que nos van a llegar van a ser
para subgrupos de pacientes, no para toda paciente que tiene enfermedad avanzada de cáncer de mama y metástasis hepáticas. Eso no sirve para nada. Hoy los nuevos fármacos exigen tener seleccionada a la paciente por su perfil genómico. Y esto cada vez va a ser la práctica clínica que debemos de utilizar, porque estábamos haciendo una medicina tradicional que era reactiva, curativa, intentando controlar los síntomas, orientada a ello, y una terapia empírica. Hoy, con todo esto que tenemos, y que además tenemos que tener también costes-beneficios, pero yo les digo que yo no soy ni economista ni política, yo soy médico y me debo a mis pacientes, a ofrecerles lo mejor y lo más efectivo, pero no el ahorro, sino la optimización. Creo que ese es nuestro deber. Y hemos pasado a tener una medicina predictiva, una medicina preventiva orientada a riesgos y con terapia dirigida. Yo quizás soy muy optimista, pero creo que por ahí es el camino que estamos avanzando y que es el camino no de futuro sino de presente. Esto no es nada que tengamos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer ya y lo estamos haciendo. Y esto ha sido gracias a esa realidad de esta era posgenómica que estamos en estos momentos. Y por tanto, esto es lo que avanzamos en los últimos años, esto de aquí que hemos visto antes, pero hoy nuestro avance está aquí. Nuestro avance en cáncer de mama está en clasificaciones de riesgo, diagnóstico molecular, tratamientos diana y tratamientos personalizados. Esto es nuestra misión y nuestro objetivo. Para nada, todo esto no lo dejamos, todo esto continuamos, porque lo que hay que hacer es sumar, pero sumar esto no es suficiente. Esto es morfológico, esto es de tiempo, esto es importante, pero el camino de alcanzar nuevos objetivos es este otro. Porque lo que tendríamos que hacer, y además ya nos lo estamos planteando en los grupos cooperativos españoles, en GEICAM, antes de ayer, en la Junta Directiva, igual que en SOLTI, que es el otro grupo, los dos grupos que están ahí, pero ya se plantean el hacer secuenciación de todas las pacientes, porque cuando viene la investigación clínica, viene dirigida, yo no puedo decir que voy a tener 10 pacientes, pues si a lo mejor esta pérdida de PTEN o esta alteración de PI3K o el AKT lo tengo solo, se expresa, o el ER3, que ahora ya estamos no en el ER2 sino en el ER3, que la dimerización es la más agresiva de todas, con lo cual hoy ya en el cáncer de mama lo que debemos hacer es un perfil genómico, cuando lo tenemos, identificación de la alteración genómica e intentar tener dianas para tener los tratamientos antidiana específicos. Ya no se entiende que tratemos cáncer de mama en general, porque no tiene ningún sentido. Y claro, esto, ¿dónde lo podemos hacer? En cáncer de mama, pensar que el 80% lo podemos curar una vez se diagnostica, lo tratamos inicialmente, pero es que inicialmente, si no todo el genoma, no toda la secuenciación, ya nos hacen falta secuenciaciones parciales de genes para tomar decisiones, y estamos curando el 80% de las mujeres con cáncer de mama, pero en la enfermedad avanzada, en los cánceres de mama metastásico, que suponen el 20% de todos los cánceres de mama, que todavía es un número muy importante, en ese grupo nosotros estamos haciendo la secuenciación desde el primer momento que la paciente tiene su diagnóstico de cáncer avanzado, porque estas pacientes, la media de tratamientos que van a recibir de cáncer de mama, que hoy el objetivo de esas pacientes es cronificar la enfermedad, no curar, porque no podemos curar hoy por hoy, solo podemos cronificar, pero la media de tratamientos que podemos dar a esa paciente pueden ser de 6, 7 u 8 líneas de tratamientos diferentes. Imaginaros si nos hace falta ahí la secuenciación
inicial cuando la paciente es enfermedad avanzada, porque vamos a tener ocasión de intentar darle lo mejor que hoy tenemos en estos momentos, y a lo mejor es investigación, pero porque si tenemos un tratamiento de investigación, para nosotros es el primero, que intentamos que la paciente lo entienda, lo acepte y lo lleve. Por tanto, ¿en qué puede ayudar la genómica a la clínica en estos momentos? Pues el conocer la biología en la nueva clasificación molecular que tenemos, y es la que nos ayuda a tomar decisiones. Ahora veréis cómo es esta clasificación que hace 5 o 6 años ha cambiado el panorama total para el pronóstico y la predicción y para el tratamiento. ¿Qué estándares hoy, podemos llamar medio estándares, tenemos para ya tomar decisiones? Pues tenemos el PAM50, que es una de las plataformas que tenemos que nos dice esta clasificación, porque fue Perú primero con la plataforma de fenotipos intrínsecos, pero eran estudio de 2000 genes, eran muchísimos, y esta plataforma, el PAM50, ha sintetizado los genes que mayor contribuyen al cáncer de mama, que han sido 50, y es una tecnología mucho más económica. Después tenemos otras plataformas, Oncotype, tenemos el MamaPrint, según la situación utilizamos una otra, y actualmente la secuenciación, que es la que en la fase de investigación estamos utilizando en estos momentos, con una plataforma de genes más amplia. Creo que son alrededor de 300, ¿no, Gloria? Los que incluye la Affymetrix. Pues con esto intentamos tener un panorama mucho más claro de cuáles son las alteraciones que se producen. Pues bien, lo primero que nos sirvieron este conocimiento de estas plataformas de Perú intrínsecas, que ya hace mucho tiempo, es que vimos que separaba subtipos de cáncer de mama de forma muy diferente, pero utilizaba el estudio de 2000 genes, de 2000 microarrays. Y posteriormente fue cuando desarrolló la plataforma de PAM50, que era por RT-PCR, con verdaderamente tan solo el estudio de 50 genes, y que vio que verdaderamente nos podía subdividir el cáncer de mama en estos 4 subtipos fundamentales, que son subtipos que hoy nos ayudan a tomar decisiones. Son las pacientes luminales, normal-like, luminal-B, las HER2 y las basal-like. Ahora veremos cómo son lo que hoy conocemos en la clínica de cada uno de estos subtipos. Esta división es la que hoy ya es estándar en todos los oncólogos que tratamos cáncer de mama. Nadie divide ya las pacientes en ganglios negativos y ganglios positivos. Hoy todo el mundo ya subdivide a las pacientes con cáncer de mama en estos 2 grandes subtipos, luminal A, luminal B y C, que son las pacientes con multitud de genes que expresan receptores hormonales, las pacientes que sobreexpresan HER2, las pacientes basal-like, que son las que no tienen ni expresión de genes de receptores ni expresión de HER2, son también llamadas triples negativas, no tienen nada. Y yo os diría que en estos momentos el subtipo que menos fármacos tenemos, que menos hemos avanzado, porque hemos fracasado en todas las terapéuticas dianas para él, es, y os lo digo para que os dediquéis a estudiarlo, es el basal-like. Yo cuando me viene una paciente con un fenotipo basal-like o triple negativo, que encima son las pacientes con BRCA1 o BRCA2, sobre todo BRCA1, el 80% de las pacientes con cáncer hereditario son triples negativas. Tanto es así que un criterio de los que se ha intentado cambiar para seleccionar a las pacientes para hacer el estudio de BRCA1 o BRCA2 es que sean triples negativas.
pues para este subgrupo es el que menos hemos avanzado en terapéuticas dianas. Mirad, esto es lo que teníamos antes, lo tradicional: ganglios negativos, le dábamos la enhorabuena a la paciente; ganglios positivos, decíamos muy mal pronóstico. Hoy esto nos ayuda, pero no nos sirve. Hoy tenemos que decirle, es una paciente con sobreexpresión de ER2. Esta paciente, yo hace 7 u 8 años decía horror cuando me venía una paciente con sobreexpresión de receptor de ER2 de la familia de crecimiento. Decía, esta paciente me va a recaer en 2 o 3 años y se va a morir, porque yo no tenía nada más que quimioterapia para ella. En estos momentos quisiera que todas las pacientes que tengo en la consulta fueran ER2. ¿Sabéis por qué? Porque las hemos curado en casi un 85-90%, con un tratamiento diana específico para bloquear el ER2. Y además toda la investigación y todo el desarrollo de nuevos fármacos se están produciendo en este subtipo molecular, en el ER2. En cambio, el triple negativo, hubo un desarrollo de fármacos antirreparación del DNA, el PARP, los inhibidores de PARP, y resultaron ser que no actuaban en este fenotipo. Nos hemos quedado sin tratamiento biológico específico para las pacientes triples negativas. Lo único que tenemos para ellas es quimioterapia. No les podemos dar ni tratamientos hormonales ni tratamientos biológicos. Entonces es el subgrupo que más necesitamos. Yo, a todos los que estáis en proyectos y nosotros mismos estamos intentando estudiar, ver cómo podemos ayudar a este subgrupo de pacientes que hoy por hoy recaen antes de los 2 años, recaen a nivel de sistema nervioso central y visceral en el 80% de los casos, y no tenemos nada. No tenemos nada más que quimioterapia. Y la quimioterapia va bien o no va bien, pero no hay otro fármaco diana para ellos, ni marcador que tengamos. En este San Antonio parece que puede haber algún marcador que nos pueda ayudar. La inmunología se ha visto que puede ser mecanismos, los de infiltración linfocitaria, que pueda ser importante, pero nada definitivo todavía. Y luego el otro subgrupo, que casi no hablo de él, que son los luminales. Los luminales son los que expresan receptores hormonales. Ese subgrupo antes lo tratábamos el 100% con quimioterapia y luego terapéutica hormonal. Hemos visto que a las luminales A no les hace falta la quimioterapia. Es como si les diéramos agua, porque no se benefician para nada. Y esto lo hemos sabido por una de las plataformas, el Oncotype, también el PAM50, que nos demuestra que ese grupo de pacientes luminales A con mucha expresión de receptores hormonales solo se benefician del tratamiento hormonal, y la quimioterapia les hace reír. Y eso, pues hace 7 u 8 años, era anatema no tratar a una paciente con quimioterapia adyuvante después de la cirugía. Hoy sabemos que todos estos subgrupos y esta frecuencia son los que tenemos, los luminales A y B, que son los que expresan receptores, 65-75%, los que sobreexpresan ER2, 15-20% de los casos, y los triples negativos, 15%. A mí me da la impresión que son muchos más, porque como te lo pasas tan mal con este subgrupo, verdaderamente, no obstante, tenemos mucha investigación de nuevas moléculas para él, pero todavía no tenemos. Pero el problema es que ya no es luminales, ya no son los receptores hormonales. Imaginaros los subgrupos que tenemos hoy para los luminales. Tenemos los que tienen mutaciones de PI3K, que son los luminales los que más mutación de la vía PI3K tienen. Los que tienen sobreexpresión de ER3, los que tienen factor de crecimiento de insulina, los P95 positivos, los P53 mutados. Es decir, cada subgrupo de estas plataformas genómicas para cáncer de mama tiene subgrupos pequeños que
nosotros lo que intentamos en la enfermedad avanzada es tener clasificadas a nuestras pacientes, para cuando llegue un fármaco que tenga que tener esta diana, podamos tener las pacientes sabiendo cuáles son las que se van a beneficiar y cuáles no. Porque las luminales, veis que son las que expresan fundamentalmente genes de receptores hormonales. Las luminales A jamás expresarán ER2, las luminales B, un subgrupo, pueden expresar, además de receptores hormonales, ER2. ¿Y sabéis qué ocurre? Que hace un año, no hace más, todas las ER2 para nosotros ya estábamos contentos. Eran ER2, les dábamos su tratamiento antidiana, que era el trastuzumab, un anticuerpo monoclonal para bloquear el ER2, y tan contentos. Y ahora nos hemos dado cuenta de que las ER2 son dos subgrupos biológicamente súper diferentes. Las triple positivas, es decir, las que son ER2 y receptores hormonales positivos, que son luminales B, no responden igual al tratamiento de quimioterapia y anti-ER2 que las que son receptores negativos. Las receptoras negativas son las verdaderamente ER2. Las receptoras positivas y ER2 no son verdaderamente solo ER2. Y esto es importante. Luego las ER2, pues es este subgrupo, son en 15-20%, alta expresión de genes de ER2, mal pronóstico. Esto era cuando no teníamos la terapéutica diana. Ahora se tiene que decir que son el subgrupo que mejor pronóstico tiene, más que las luminales B, mucho más mejor pronóstico. Y las basal light, nuestro caballo de batalla, son pacientes que no tienen hoy ninguna terapéutica biológica para ellas. No tenemos nada para poderles ayudar. Hay un subgrupo, yo siempre digo que es como los linfomas linfoblásticos, es decir, un subgrupo que se cura y las que no se curan no las puedes rescatar con nada. Hay una curva que se hace plana, cuando pasan los 2 años yo doy un respiro. Ya he dicho, bueno, las probabilidades que tiene de recaer son muy pequeñas a partir de los 2-3 primeros años, pero en cambio los 2-3 primeros años la curva puede hacer así. Y entonces es un subgrupo que no tienes para rescatarla. Esto es muy importante. Y después tenemos estas plataformas que son el MammaPrint y Oncotype, que vosotros conocéis también. Son plataformas limitadas de genes, se desarrollaron de forma diferente. El MammaPrint es europeo, holandés, se necesitaba tejido fresco, no se podía hacer. Ahora han pasado ya a tejido parafinado, la homologación no está muy clara, pero ya pueden hacerlo también. A los cirujanos les gusta mucho más el MammaPrint que el Oncotype, porque el MammaPrint era blanco o negro. MammaPrint no te da una banda intermedia, te dice alto riesgo, bajo riesgo, pero el Oncotype te da alto, un recurrence score con una variable continua, y que puedes saber el riesgo de esa paciente en función de este estudio de 21 gen por RPCR. Pero, y esto, mirad lo que nos ha pasado aquí en nuestra comunidad. Bueno, tuvimos suerte, porque primero fue la Comunidad de Madrid, que sabéis que Esperanza Aguirre tuvo su cáncer de mama, y que Esperanza Aguirre le hicieron el Oncotype, y como se hizo Esperanza Aguirre el Oncotype, tuvimos la base para exigir que, porque antes tenía que pedirlo a las pacientes. Es decir, cuando yo, y eso lo sabes muy bien, Juan, que la primera paciente hace 6 o 7 o 8 años que le pedí el Oncotype, se lo tuvo que pagar ella, 3.500 euros, la plataforma. Y bueno, pues hemos conseguido que la Consellería, con un comité de expertos que hemos definido, el grupo que lo necesita, que son un 10% de los cánceres de mama, solo, pues hemos conseguido que se nos subvencione. Hemos hecho un coste-beneficio de lo que evitamos de quimioterapia, porque nos dice el Oncotype o el MammaPrint, nos dice qué paciente
no se beneficia de la quimioterapia y que solo con un tratamiento hormonal tiene suficiente con estos genes, es decir, 21 genes, esta plataforma. La pena es que no la quieren vender, no quieren el laboratorio que es de Estados Unidos, que ha comercializado, igual que MamaPrint, pues tenemos que pasar por ellos para tener, porque están validadas y son plataformas que las utilizamos en la práctica clínica. Pues bien, nos definen a las pacientes, por ejemplo el Oncotype, en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, y nos dice el bajo riesgo, el tratamiento es hormonal, el alto riesgo, el tratamiento es quimioterapia, porque la que se beneficia es de la quimioterapia, y el riesgo intermedio se está haciendo un estudio clínico randomizado, la mitad hormona, la mitad quimio más hormona, para ver ese subgrupo. Pero yo discuto con la paciente antes de tener el resultado, como es una curva continua, no sé si lo he traído, donde me dice, no lo he traído, pero donde me dice verdaderamente cómo es el riesgo, y si me cae en el riesgo intermedio más cerca del bajo riesgo, pues ya decido que damos tratamiento hormonal, pero de una forma más aleatoria, porque los datos no están. Y hoy ya las pacientes con ganglios positivos, estamos haciendo un estudio a nivel internacional donde el ganglio, porque sea positivo, no deja de ser un luminal A y solo se beneficia del tratamiento hormonal. Veis que las 3 plataformas que hoy disponemos para el diagnóstico, y además están autorizadas y validadas para poderlas utilizar en la división de los cánceres de mama, son estas, y las utilizamos. En la comunidad hemos hecho una negociación con Oncotype y MamaPrint, y así pues hay conflicto y lo abaratan un poquito. Entonces hacemos la mitad de Oncotype, la mitad MamaPrint. Bien, todos son estas plataformas pronósticas y predictivas. Entre ellas no coinciden los genes, pues sabéis que hubo un estudio de todas las plataformas que había para ver si verdaderamente eran los mismos genes o no. No parece que sean los mismos genes, pero en cambio sí que sirven para poder discriminar esos subgrupos que se benefician o no de los tratamientos. Y ya, por último, llegamos al tratamiento, y con esto ya acabo. ¿Qué nos aportan estas plataformas para decidir el tratamiento? Imaginaros lo que nos aportan. Estas plataformas, esto es cuando la paciente tiene un tumor inicial y le damos tratamiento antes de la cirugía, con la intencionalidad de disminuir el tamaño, pero sobre todo hoy no es de disminuir el tamaño y hacer una cirugía conservadora. Imaginaros, con 6 u 8 semanas yo le puedo decir a una paciente si se va a curar o tenemos que hacerle un seguimiento estrecho porque su riesgo de recaída es alto. Con esta estrategia de tratamiento, que es dar el tratamiento antes de la cirugía, en vez de operar y dar el tratamiento, lo que llamamos tratamiento neoadyuvante, es decir, antes. Pues bien, las plataformas, por ejemplo, esto son utilizando las plataformas iniciales de Perú, con los fenotipos intrínsecos, pues son el grupo francés de Roussier y de Carey de Estados Unidos, donde según el subtipo de cáncer de mama, la quimioterapia previa produce respuestas completas patológicas o no. Una paciente que con el tratamiento previo desaparece el tamaño del tumor, desaparece toda célula tumoral y desaparecen los ganglios de la axila posibles que pudiera tener, su probabilidad de curación es de un 90-95%. Es decir, que la respuesta completa patológica es un endpoint perfecto, subrogado de supervivencia. Antes teníamos que esperar 5 o 10 años para decirle a una paciente que podía estar curada o no. Hoy, con 6 u 8 semanas,
Si la paciente es subsidiaria de tratamiento neoadyuvante, puedes decirle que sus posibilidades de curación son de un 90-95%. Imaginaros, los perfiles, las luminales, son las que menos se benefician de la quimioterapia. Nosotros hoy, las luminales A, muchas veces, y eso Octavio lo sabe en el comité, le decimos a los cirujanos, porque ellos en nuestro medio se han creído tanto y confían en los tratamientos previos, que muchas veces esta paciente para neoadyuvancia, esta le vamos a dar, y cuando es una luminal A o B, porque eso Octavio nos lo da en 7 u 8 días, no por perfil, sino por inmunistoquimia hoy por hoy, pero sabemos que expresa receptores, tiene una proliferación bajita, tiene todas las características de luminal A o B, decimos no, esta paciente debe ir a cirugía primero y luego le daremos tratamiento hormonal, porque el número de remisiones completas patológicas tan solo es de un 7-10% máximo. Nosotros hemos rebuscado entre nuestras 300 y pico o 400 pacientes remisiones completas luminales B y encontramos ¿cuántas? ¿12? O 10 fueron, creo, o menos. Nada, un número súper mínimo. Por tanto, el objetivo fundamental, que sería ese, no se cumple. Y las luminales, aunque tengan un tumor grande, se benefician de la hormona y no de la quimioterapia. Lo vemos claramente. En cambio, las que son sobreexpresión de ER2, casi la mitad hacen remisión completa patológica. Le podemos decir a la mitad de las pacientes que pueden estar curadas 100%. Tanto es así que ya tenemos seguimientos de 10 años, de 9-10 años de los primeros estudios. Las triples negativas, ¿veis? Las que responden, la calidad de esa respuesta es igual, de remisión completa patológica. El problema es las basal-like, que no tienen respuesta. Esas pacientes en menos de 3 meses no las puedes ni dejar que vayan a radioterapia. Cuando las mandas a radioterapia ya te puede haber recaído esa paciente. Entonces dices, bueno, es una forma de discriminar, pero también hay pacientes que no quieran saber su pronóstico. Esto en nuestro medio no es tanto como la gente dice, porque la gente quiere saber y quiere planificarse y es una forma, ¿veis? Las plataformas, yo una luminal A no la voy a tratar con quimioterapia neoadyuvante. Y antes tratábamos a todas las pacientes, las luminales A, las luminales B, todas quimioterapia neoadyuvante. No servía para nada. Y vamos a simplificar y acabar. Esto es el PAM50, que también nos da, esto es el Oncotype, donde imaginaros cómo se demuestra, mirar las curvas de quimioterapia en la luminal A, quimioterapia más tamoxifen en las de riesgo bajo, las de riesgo intermedio y las del recurrence score alto, las únicas que se benefician de la quimioterapia. ¿Veis cómo es un predictor de cuándo sí y cuándo no debemos dar quimioterapia? Las pacientes de arriba, las de bajo riesgo de recurrence score bajo por Oncotype o un mamaprint de bajo riesgo, ningún beneficio de la quimioterapia que hemos dado siempre. Por tanto, imaginaros si esto nos ha ayudado a poder tenerlo. Por tanto, y con esto voy a acabar para no haceros y aburriros tanto, pero os voy a poner solo las dianas que hoy tenemos, con eso vale, pero ¿veis? Triple negativo ER2, hoy sabemos que el beneficio está todavía en la quimioterapia y en la terapéutica biológica, en las luminales B y las luminales A, el beneficio en los tratamientos hormonales. Y con ello hemos pasado de la quimioterapia indiscriminada, toxicidad para toda célula que crece la va a matar,
las del cuero cabelludo, las de la mucosa gástrica, náuseas, vómitos, alopecia, a la terapia biológica, que es el presente y el futuro, la terapia dirigida. Para ello necesitamos conocer dianas importantes, vías de señalización importantes en la célula tumoral. Con ello tener tratamientos biológicos específicos para esa alteración, y con ello es como estamos progresando. Imaginaros todos los mecanismos que hoy conocemos biológicos a nivel de producción de una célula tumoral, como ya tienen todos ellos tratamientos antidiana. Que sean efectivos todos igual o no es lo que estamos investigando en la clínica. Hoy todos estos tratamientos antidiana son los que forman parte de la investigación clínica. Son cantidades de fármacos antirreceptor de factores de crecimiento, inhibidores de tirosinquinasa, inhibidores de farnesiltransferasa, agonistas de la apoptosis, antagonistas hormonales, activación del sistema inmune. Este año ha sido el boom del sistema inmune, cosa que nos va a tocar, bueno, por lo menos a mí, estudiar en profundidad, porque la inmunología no la hemos dado, por lo menos nosotros, con una buena base, pero verdaderamente inhibidores de las metaloproteínas, inhibidores de angiogénesis. Gran problema de la angiogénesis, no encontrar un biomarcador. No podemos tratar a todos los cánceres con antiangiogénicos, porque además son carísimos y tienen toxicidad, pero no hemos encontrado un marcador que nos diga quién se beneficia de la terapia antiangiogénica o no, y ha sido un gran problema. Pero imaginaros, estos fármacos todos han cambiado la historia natural de los tumores. Esto ya no es investigación. ¿Qué ha pasado? La leucemia mieloide crónica, trasplante y mortalidad importante para curar la leucemia mieloide crónica. Con un fármaco hemos cambiado, no hace falta, hoy no se hace trasplante en la leucemia mieloide crónica. Con un fármaco como es el imatinib hemos conseguido curar las pacientes con leucemia mieloide crónica. El trastuzumab para cáncer de mama y cáncer gástrico, el bevacizumab antiangiogénico, el rituximab para los linfomas. Cómo ha cambiado el tratamiento de los linfomas, es decir, el cetuximab para los cánceres de colon. Mirad lo que ocurriría, que eso sí que lo voy a poner. Estos son fármacos todos que ya están en la práctica clínica para cáncer de mama, para cáncer gástrico, para cáncer de colon, para cáncer de cuello. Y estos son inhibidores tirosinquinasa que ya están comercializados todos ellos y en utilización. Bueno, voy a pasar esto porque solo quiero contaros, esto es lo que ha supuesto el Herceptin en cáncer de mama, pero mirad la importancia de tener un biomarcador. El Herceptin, tan importante en cáncer de mama, si no hubiéramos tenido el biomarcador ER2 determinado por FIS o por inmunistoquimia, mirad, lo hubiéramos tirado a la basura. El trastuzumab a la basura, porque no hay ningún beneficio. Si no somos capaces de diferenciar paciente ER2 positiva de la ER2 negativa, no sirve para nada. Mirad lo que ha pasado en cáncer de colon. Cuando no sabíamos la mutación de KRAS, resulta que dábamos anti-EGFR a todos los pacientes con cáncer de colon. ¿Qué ocurría? Mirad las curvas. Ninguna diferencia de beneficio, a punto de tirar cetuximab que no servía. Mirad, cuando el KRAS es wild type, no está mutado, es cuando hay beneficio. Mirad qué beneficio hay. Por tanto, el KRAS, imprescindible tenerlo en un cáncer de colon. ¿Qué ha ocurrido en cáncer de pulmón? Imaginaros, el cáncer de pulmón, en la presencia de mutación, población no seleccionada. Mirad las curvas, mirad estas curvas. El fármaco a punto de ser totalmente descartado de la terapéutica de cáncer de pulmón. Mirad lo que ha ocurrido.
Cuando nosotros sabemos las pacientes con las alteraciones moleculares, EGFR mutado versus wild type, tenemos el beneficio de la quimioterapia sola, no hace falta utilizar anti-EGFR, y cuando está mutado el EGFR, el beneficio de dar tratamiento más EGFR, anti-EGFR, claro está. Pues, ¿qué ha ocurrido con el melanoma? El último de los tratamientos con el BRAF. Tenemos que clarísimamente se ha descubierto este inhibidor selectivo, tenemos ya tratamiento 10 veces superior contra el BRAF mutado que no mutado. Por tanto, imaginaros, todos estos fármacos y muchos más biológicos están en desarrollo y verdaderamente pues hoy hemos cambiado nuestra investigación. Antes la industria venía con un agente, con una quimioterapia fundamentalmente, venía y decía hacer un fase 1, hacer un fase 2, hacer hasta un fase 3 cuando ya estaba desarrollado el fármaco. ¿Qué hacíamos? Lo dábamos, el fármaco que la industria había seleccionado y llegado a identificar como activo, lo dábamos a los pacientes con cáncer, con cualquier tipo de cáncer y con cualquier paciente. Todo paciente que ya fuera paciente que no tuviera opciones terapéuticas entraba en el ensayo. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Eso prohibido terminantemente. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Hoy tenemos los pacientes identificados. Tenemos el azul, tenemos el rosa, tenemos el morado, tenemos la base de datos con las mutaciones genómicas de esa enfermedad, de ese paciente. Llegará un momento que a lo mejor no diferenciamos cáncer de colon de cáncer de mama, sino que lo que diferenciamos son las alteraciones moleculares que tenga el tumor. Lo que está claro es que necesitamos un fármaco para cada una de las alteraciones y no al revés. No seleccionamos el fármaco para los pacientes, sino el paciente con la alteración para el fármaco. Y ya está, así que es la última, pues asimilar la práctica diaria, los avances tecnológicos, con una valoración de eficacia hacia una oncología personalizada, una organización multidisciplinar, imposible hacerlo de otra manera, organización interdisciplinar, decisiones consensuadas, gestión integrada de los recursos, eficiencia más óptima, menores costes si lo hacemos bien, no mayores costes. Centralizar el conocimiento. No puede haber una oncología no voy a decir nombres porque se ofenderán todos, pero no puede haber oncología aquí a 30 kilómetros, a 20 kilómetros, a 50 kilómetros, a 70 kilómetros, dos oncólogos donde ven mama, pulmón, digestivo, ven todo cada día. Esto es imposible. ¿Puede haber una tecnología así en cada uno de los hospitales? No. Debe haber una centralización del conocimiento y una descentralización del tratamiento. Es decir, el tratamiento, que es la última fase, puede estar descentralizado. El tratamiento A, B o C se puede dar en cualquier sitio, pero la tecnología, el conocimiento, los avances científicos tienen que estar centralizados para poder tener... Bueno, esto es muy discutible, esto ya sabéis, pero un poco nuestra idea, nuestro futuro, nuestra especialidad, vamos intentando defender todas estas cuestiones que creemos que son importantísimas y básicas para poderlo hacer. Así que a esto es lo que tenemos que ir y a lo que tenemos que hacer, porque es la base para que podamos progresar y curar a muchas más pacientes, sin más. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, porque ha sido una charla bonita, didáctica y de mucha utilidad para todos nosotros. Hemos aprendido muchísimo. ¿Qué va? Aquí hay mucha gente que sabe mucho y que yo tengo que aprender mucho de ellos. Bien. ¿Cuestiones? Sí. Que os las sepa resolver, ¿eh? Bueno, primero, enhorabuena.
Enhorabuena por la charla, porque ha sido muy didáctica y muy interesante. Me ha surgido solo una curiosidad, porque van a empezar ustedes, creo que un nuevo proyecto con mujeres jóvenes con cáncer de mama. Ya he iniciado la charla diciendo la relación de la terapia hormonal sustitutiva con la mayor incidencia de cáncer de mama. No sé si sabe la pregunta, la mía es una curiosidad. Sí, sí. ¿Hay alguna asociación entre el uso de anticonceptivos y mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes? No. Ha habido, todos los estudios que hay sobre anticoncepción y cáncer de incidencia mayor de cáncer de mama, ha habido muchos estudios, unos positivos en relación a el uso de anticonceptivos y otros negativos. Al final, todo porque son estudios epidemiológicos, no hay que olvidarlo, son estudios, no es un estudio aleatorizado que unas sí, otras no, y que sea resolutivo total, pero con nivel de evidencia, de metaanálisis y de epidemiología. Y no se ha demostrado para nada, no se puede desaconsejar el tratamiento con anticonceptivos porque aumente la incidencia de cáncer de mama. Tampoco la terapia hormonal sustitutiva, es decir, la terapia hormonal del estudio GI que se hizo era una terapia hormonal. Lo digo porque de esto es más actual y hay muchas dudas. La terapia hormonal sustitutiva que se utilizaba, parece ser que la peor era los progestágenos y no los estrógenos. Y en aquel momento se utilizaban, además sin saber, pues cantidades de progestágenos, dosis diferentes de estrógenos, y el metaanálisis para nada fue concluyente. Fue concluyente para que no había el beneficio que se pensaba que daba la terapia hormonal, pero la terapia hormonal sustitutiva, si hace falta para controlar sofocos, para controlar síntomas, se puede dar de forma controlada, ¿vale? Pero no anatema a todo el mundo que lleve terapia hormonal, porque hemos pasado de usarla para todos a ser anatema, es decir, a ser desterrada total y absolutamente. Y tampoco hay una relación totalmente directa de esto, ¿vale? ¿Más cuestiones? La terapia hormonal sustitutiva, muchos estudios hablaban de más seguridad en los 5 primeros años, menos riesgo, más riesgo y menos beneficio a partir de los 5 años. Sí. Cuanto más años de terapia hormonal sustitutiva, el riesgo iba en aumento. Sí, pero de 5 años la cifra. Exacto, la cifra de 5 años era un periodo que se podía estar seguro, controlado. Sabéis que el screening además es para toda la población de mujer, con lo cual todas las mujeres deben hacerse cada 2 años. En las que llevan terapia hormonal sustitutiva y tienen alguna alteración o tienen antecedentes, podría ser que estuviera aconsejado. Los del screening no quieren, porque no quieren estropear su screening, pero cada año la mamografía de screening. Luego lo aconsejable si lo necesita por cualquier cosa. Si se necesita, sobre todo, es que claro, anual. Y además, si se necesita, sobre todo, no parece que al hueso le mejore, no parece, pero sí que hay síntomas que mejora. Los sofocos, clarísimamente. La sequedad vaginal, clarísimamente. Es decir, quien tenga estos síntomas, si su médico o su profesional decide darle, está haciendo una mala práctica médica. Es lo que quiero decir. Es correcto darlo. Curiosidad. Se la sabrás tú mejor que yo. Entiendo que el Oncotype está aceptado ya en la Comunidad Valenciana, ¿no? El Oncotype y Mamaprint, los dos. Ajá. ¿Y esto está aceptado también en el resto de España? No. Que hay desequilibrios, pero eso y fármacos. Los fármacos llamados de alto impacto no están aprobados por igual en todos. En Cataluña, por ejemplo, hay problemas. En otras comunidades, por ejemplo, en Galicia, en la comunidad, en Asturias, no está aprobado ni el Oncotype ni el Mamaprint, ni saben de qué va. Es decir, hay comunidades donde para nada se ha aprobado. Y hay comunidades, la primera, Madrid,
que se aprobó. Nosotros nos acogimos rápidamente y decir, ¿cómo Madrid? Pues nosotros exactamente, y hemos hecho muchos estudios de coste-beneficio diciendo lo que ahorramos con la quimioterapia, porque lo de la calidad de vida para las pacientes no es muy sensible los políticos, es más sensible al dinero que no decir que no le voy a dar quimioterapia. Para mí la quimioterapia hoy vale 4 perras, es decir, no vale nada. La quimioterapia, los fármacos, la driamicina, los taxanos, eso hoy vale nada, vale 20 euros, 100 euros, es muy económico, con lo cual el coste-beneficio de decir no se pone quimioterapia nos ha costado hacer muchos cálculos para que saliera eficiente, que lo pagara. Es decir, y entonces lo que sí que nos hemos comprometido es a que tienen que cumplir una serie de requisitos. Es decir, es un subgrupo de pacientes luminales B, esto Octavio lo sabe muy bien, porque es el patólogo, no es el oncólogo. El oncólogo podemos decir, yo a esta mujer se lo haría, no me cumple el criterio. Y Octavio, no, porque el que se compromete verdaderamente es el patólogo. El patólogo es el que tiene que justificar y certificar que la paciente, nosotros tenemos dudas de si darle quimioterapia o no. A esa paciente está aceptado hacerle Oncotype. Son el 10%. Son pacientes con un nivel de proliferación del tumor intermedio, son pacientes que los receptores hormonales son bajitos, es una paciente que tiene el receptor de progesterona negativo, o es una paciente que tiene un grado histológico 2 o 3. Esas pacientes, no el 2, el 3 no, porque el 3 ya le das quimioterapia. La de paciente triple negativa le das quimioterapia. La ER2 positiva la vas a tratar con ER2, con lo cual te queda un subgrupo que son, hemos hecho, yo te lo diré porque lo estuvimos revisando ayer, porque queremos publicar, ya tenemos 300 casos hechos. Entonces, ¿en cuánto nos ha cambiado nuestra práctica de tratar a la paciente con quimioterapia o no quimioterapia? Con el test. Y entonces, bueno, pues ha cambiado prácticamente en un 45% de las pacientes que nosotros hubiéramos dado quimioterapia y no les hemos dado, y en un 20% que les hubiéramos dado hormonas, porque nos comprometemos a decir lo que haríamos si no tuviéramos el test, para que luego veamos en cuánto cambia. Pero, y le tenemos que justificar, porque esto lo pagan los hospitales, no lo paga la consellería. Bueno, lo paga la consellería igual, no, lo pagamos todos, pero cada hospital tiene que pagar los suyos, menos el IVO, que los paga el hospital de donde es la paciente, y se le da al IVO su prueba. Es decir, aquí se han negado, aquí se han negado a hacerlo, porque es que es lógico. La paciente va, ¿no? Es así. ¿Qué porcentaje de cánceres de mama de fuera de la Comunidad Valenciana tienes? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje de cáncer de mama de primeras visitas tienes de fuera de la comunidad? Bastantes. De la comunidad también, no, es decir, pero de fuera de la comunidad, pues a lo mejor un 10%. ¿Y de fuera de tu área un 40 o 50%? De fuera de mi área el 50-60%. Porque el área, no, bueno, esto es, de fuera del área es así. ¿Y de fuera de la comunidad el 10%? 10-15% serán, sí, de otros lugares. ¿De otras comunidades? Sí. Que vienen, a lo mejor no se quedan al tratamiento, es decir, que vienen al diagnóstico o a una segunda opinión, como ocurre en otros hospitales. Sí. Bueno, primero, darte la enhorabuena, me ha encantado la comunicación y lo que decía Javier de que aún los 3 perfiles en la charla se ve, es decir, asistencial, investigación y pedagógico. Bueno, más asistencial, sí, como pero veis. Están todos, investigación estáis vosotros muchísimo más. No, pero lo que es la potenciación es muy importante y tú creo que lo potencias al máximo. Es que me lo creo puedes. Tanto. Exactamente, transmites que efectivamente eso te lo crees, y yo creo que para los básicos es muy importante que notar en los clínicos que eso efectivamente es cierto. Yo una curiosidad quería preguntarte, en los triple negativos, que dices que efectivamente es el campo de batalla, en los estudios que hay no hay todavía
Sí, supongo que habrá, no lo sé, ya algún tipo de gen o algún combinado de genes. ¿Se habla ya de algo o realmente sí, todavía se está a cero? Se está intentando ver que parece ser que los factores inmunológicos frente al tumor va a ser una de las vías de investigación más potentes y luego no tiene nada que ver los triples negativos con BRCA no germinal, sino, no germinal, no las BRCA de tipo germinal, sino las no germinales, sí que están respondiendo a ese tratamiento biológico como el olaparib, es decir, inhibidores del PARP. Estas pacientes parece, y es una de las cosas que estamos intentando hacer con Manel Estellés, de epigenética, que parece que esta sea una vía importante para las triples negativas. Pero yo pienso que todavía estamos verdes. No tenemos fármacos. Yo en estos momentos en la neoadyuvancia tenemos un fármaco nuevo intentando potenciar la acción de la quimioterapia. Pero... Y en estos triple negativos, aunque hay pocos casos de supervivencia más de 3 o 4 años, pero sí hay. Sí. ¿Y hay algún perfil genético o algo que en estos momentos se pueda decir que se diferencia? El triple negativo o basal-like, te das cuenta que cuando nosotros decimos por inmunistoquimia que es triple negativo y cuando se hace el perfil genómico del triple negativo, el triple negativo es un pupurri, incluso también a nivel inmunofenotípico es muy heterogéneo. Hay pacientes llamadas Claudine Low, hay pacientes con tumores medulares que tienen un pronóstico posiblemente mejor, luego las hay de carácter epitelial dentro de ese subgrupo. Por tanto, yo creo que lo primero es que no tenemos bien caracterizado el subgrupo para poder saber. Yo creo que va a ser un subgrupo, no sé, Octavio, que él lo conoce también, este tema, y lo hemos discutido, estamos haciendo estudios con Estados Unidos, con un grupo muy potente de triple negativo, donde estamos estudiando las pacientes que tienen tumor inicial antes de la neoadyuvancia, tumor residual en la neoadyuvancia y tumor en la metástasis, que tenemos de los 3 tripletes. Es decir, y tenemos 10 o 12 pacientes que le hemos mandado triples, con triples biopsias, y se está haciendo secuenciación de los 3 momentos. Y hay cambios importantes, pero yo creo que estamos todavía muy iniciales. No sé, Javier, si tú conoces debido a que manejas más los triples negativos es el gran caballo de batalla, o sea que por perfiles de expresión yo recuerdo inicialmente que esa clasificación que sacó Ana antes, pero a partir de ahí ha habido luego diferentes estudios que subdividen los triples negativos en 3, 4 subgrupos, es decir, es complejo. Pues gracias y de nuevo enhorabuena. Nada, a ver si os animáis y lo estudiáis. Además, sensible o tiene una sensibilidad a la radiación, o bien que se haya demostrado un radio inducido de alguna forma. En los triples negativos sabemos que la radioterapia combinada incluso, porque quizás son más como los cánceres epidermoides de pulmón, donde la quimiorradioterapia parece que la efectividad sea mucho mayor por la radiosensibilización. Y parece que el subgrupo triple negativo sea uno de los subgrupos con mayor. En el IVO, precisamente, están haciendo un estudio que es muy interesante para una paciente que va a hacer una tesis doctoral sobre la recaída de las tumorectomías. En este caso es todo lo contrario de las BRCA, que parece que la paciente con BRCA positivo, que son la mayoría triples negativas, la radioterapia no termina de ser suficiente para la glándula residual que no dé una recurrencia posterior. ¿Casos de tumor radioinducido? No.
No, o sea, en cáncer de mama por subtipos no conocemos que sean. Está el angiosarcoma, pero que es un tumor radioinducido, pero esto lo conocemos, pero para nada está estudiado a nivel genómico, porque son muy poquitos casos los que tenemos, gracias a Dios. Bueno, yo tenía una curiosidad sobre que me ha surgido un poco también por el tema el tema de hormonas, de tratamientos anticonceptivos. ¿Hay estudios que dicen que la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama? ¿Qué hay de cierto en eso? Sí. La lactancia, en el periodo de lactancia, un periodo significativo de más de un año, de hecho, lo recogemos como un antecedente que cuenta de forma importante. Todo lo que sea inhibir lo que es la función de la glándula es importante, pero tanto inhibirla como potenciarla. Es decir, sabéis que dependiendo de la menarquia, de la menopausia, son factores clínicos, pero que se tiene un mayor, cuanto más tiempo está expuesto a ovulaciones, mayor posibilidades de cáncer de mama. ¿Y se sabe cuál y la es? lactancia y el embarazo precoz protegen del cáncer de mama. Un embarazo en una gente joven, posiblemente por eso alguna ventaja tenían que tener los países en vías de desarrollo, y es que cáncer de mama no es lo más frecuente. Yo me fui a Mozambique y tuve que cambiar de idea, porque cáncer de mama para nada era allí. Las que llegaban ya llegaban en unas fases que no valía la pena hacer nada, porque lo único que se hacía era peor, poner el cuchillo, ¿no? Y tuvimos que cambiar de idea, porque allí era el cáncer de cervix y las enfermedades infecciosas, pero no el cáncer de mama, porque posiblemente en estos países la edad del primer embarazo es mucho más precoz y parece que sea uno de los factores de protección mayor. En España, desde que la mujer se incorporó y la edad media del primer embarazo es 30 años, pues parece que la incidencia de cáncer de mama se está pareciendo cada vez más a Estados Unidos, donde el cáncer de mama es el más frecuente de todos los países. Cuidado. Inmunoterapia. Este año la revista Science le daba como el primer hecho, la primera investigación, la ponía en el ranking del número 1. ¿Qué se está haciendo? ¿Hay ensayos ya en marcha? Todos los ensayos de inmunoterapia que hemos hecho hasta ahora, incluso con vacunas, que utilizábamos 1000 pacientes. Yo recuerdo un ensayo, el último, de una vacuna en cáncer de mama que resultó negativo, que entraron en ese ensayo 1000 pacientes, 500 llevaron y 500 no resultó nada positivo, pero era la inmunoterapia en concepto anterior, donde era un poco a ciegas, dar palos de ciego totalmente. Yo creo que hoy, con los medios que se está intentando ver cómo la inmunología actúa sobre células tumorales, de hecho el trastuzumab, una de las acciones tan potentes que tiene bloqueando el HER2 es como inmunotoxicidad del receptor, y parece que sea uno de los efectos. Luego tenemos un fármaco que va a ser el boom de la HER2, porque todo es para la HER2, que se llama TDM1, que es un fármaco que lleva el fármaco citotóxico y la molécula de HER2, de anti-HER2, de trastuzumab, pero su mecanismo es inmunológico, y es un fármaco que va directamente al tumor, que no da alopecia, que lleva la quimioterapia, el agente citotóxico al tumor, a la célula tumoral exacta. Nosotros hemos participado en todo el desarrollo y va a ser un fármaco, no va más para las HER2 positivas, pero tardaremos unos 2 años en tenerlo comercializado y luego veremos quién paga el fármaco, pero si es muy efectivo, les demostraremos que es muy efectivo. Sí. Ana, perdona, hola. Es una curiosidad más que nada. Hace un par de años, en investigación básica... Tú te lo sabes todo, ¿eh? Ya, pero no sé cómo ha continuado la historia, por eso. Salió un paper sobre el cáncer de mama asociado al embarazo,
y hablaban que uno de los grandes riesgos era debido a la inflamación que se producía después de la lactancia, en la regresión post-lactancia. Y sugerían que algo tan sencillo como dar un antiinflamatorio, ibuprofeno mismo, podía reducir ese riesgo, que además solía estar relacionado justamente con tumores triple negativo, que era justo el cáncer de mama asociado al embarazo. ¿Se sabe cómo ha seguido esa historia? Tú que vas tanto a San Antonio y todas estas cosas. No ha habido nada más. Y mira que nosotros con el cáncer de mama y embarazo estamos interesados. No ha salido nada. Ni ha habido nada que haya continuado. Yo creo que estamos tan imbuidos con la biología molecular, que los trabajos clínicos nos cuesta mucho más una cosa tan fácil, tan barata. Bueno, el ejercicio físico, El ejercicio físico disminuye la mortalidad por cáncer de mama, bueno, en un porcentaje más que cualquier fármaco. Pues imagínate lo fácil que sería. Yo no he tomado ibuprofeno. Tú te lo tomas, mira si te lo has creído, Claro, lo ideal sería haber podido hacer un estudio. El estudio que hicimos con la tesis de Ana Bosch, en colaboración, atendiendo a la lactancia, el destete cuando la madre es más mayor, todas las vías de señalización cuando desteta, se acaba el ciclo de lactancia, todas las que se expresan son las mismas que se expresan en el cáncer de mama triple negativo. Para que uno se le regula y el otro no, y entre las que regula, probablemente la regulación son las que expresan ciclooxigenasa o las que no la expresan. Probablemente todo el estudio molecular está muy bien estudiado. Lo que pasa es que, claro, convencer a alguien para que haga un estudio clínico con ibuprofeno. Claro, el problema ese es el tema total, Porque las vías de señalización están muy bien estudiadas. Muy bien estudiadas. El problema, ¿sabes cuál es? Que, porque dices un estudio con Neubufen, que además pues sería súper el ibuprofeno, nada, súper barato y lo podríamos hacer. El problema es que la investigación académica no existe en nuestro país. Con la ley del medicamento que tenemos, ahora va a salir una nueva ley, pero no creo que mejore esto. El problema es que abrir un ensayo clínico en un hospital, ¿sabéis cuánto cuesta? Vale más de 100.000 euros. Abrir un ensayo clínico en un hospital, porque los costes, las CROs y el dinero que hay que pagar al comité ético, que tiene que pasar además por un comité, y el seguro de los pacientes. Tienen que tener, todo paciente que toma una medicación y estás en un estudio, es porque hay una pregunta. Entonces el ibuprofeno tú te lo tomas para tu dolor, para lo que quieras, pero en este caso lo estás tomando para inhibir lo que es la inflamación y entonces es un fármaco en experimentación y necesita un seguro. Las vías de señalización de STAT 4, STAT 5, STAT 3, acá, todas las que es NFK beta, hicimos un chip on chip y un chip C que estamos ahora, todas realmente es en las primeras 2 semanas. Que sería muy poco tiempo. No estamos hablando de que hemos tenido Neubufen 3 años, estamos hablando de unas semanas determinadas. También un microclima que luego se puede. Que se podría. El problema es que el número de. Una renovación de nuestra el número de pacientes que se necesitaría es muy elevado para demostrarlo. Pero también existe la posibilidad de los modelos xenógrafos ahora mismo, con tumores propios. A la clínica nos ha pasado. Imagínate. Una colecta aquí. Y yo sí que me lo creo, además. No me lo tomo, pero me lo creo. Pero el problema es que se ajusta en muy pocas semanas. Sí, que sería muy poco tiempo el que necesitaría. Bueno, señores, son las 3 menos cuarto. Caray. Yo creo que vamos a dejar libre a Nada. Ana. Muchas gracias.